El día de hoy vamos a dar la sesión de escoliosis degenerativa en el adulto. Va a estar la sesión a cargo del doctor Fernando Reyes Tarragó, que es un médico joven, es de la sangre nueva del hospital. Él hizo su carrera en Morelos, se recibió de médico, su especialidad la hizo en el INR y actualmente cursa el segundo año del curso de alta especialidad en columna. Él nos va a hablar de la escoliosis degenerativa en el adulto y posteriormente pues haremos preguntas o comentarios. Fernando, por favor. Buenas tardes a todos, tanto los que se encuentran en línea como los que se encuentran presentes. Agradezco la oportunidad y voy a dar la plática de escoliosis degenerativa del adulto. Se pueden hacer preguntas, las dejamos mejor al final, pero vamos a empezar. Bueno, la escoliosis degenerativa del adulto. Este es el temario que vamos a tomar ahorita en esta plática, una presentación del caso clínico, definición, epidemiología, fisiopatología, historia natural, cuadro clínico, diagnóstico y flujograma diagnóstico, clasificación, tratamiento y una resolución del caso clínico que vamos a presentar. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico para poder valorar esta patología. Es una patología frecuente en el adulto mayor y podemos observar en se trata de un paciente femenino, 64 años de edad, el cual se presenta a la consulta con dolor mecánico axial y dolor radicular en extremidad pélvica izquierda. Claudicación aproximadamente a 50 metros y bueno, se presenta con estas radiografías en las cuales podemos observar que tiene una deformidad evidente tanto en la AP como en la lateral. Podemos observar una concavidad derecha, vemos cómo tiene un componente rotacional en L2, L3, L4 y podemos observar una olistesis. En este punto podemos observar cómo hay una laterolistesis, o sea, como listesis, lo cual nos está generando este problema mecánico, este dolor axial que presenta el paciente. En la lateral lo que podemos ver es este solapamiento de los cuerpos vertebrales, además de una inversión de la lordosis lumbar, presentando una cifosis a partir del tercer, segundo cuerpo vertebral de la región lumbar, lo cual nos está condicionando esto. De este paciente se tomaron estudios complementarios, bueno, estos son laterales, en flexión y en extensión. Podemos observar este solapamiento de los cuerpos vertebrales, observamos cambios degenerativos generalizados en la región lumbar y en la unión tóraco-lumbar, además de evidenciar cambios como osteofitos, vemos la esclerosis en las plataformas, además de la pérdida del espacio intersomático. Se toma una resonancia de control, lo cual podemos observar en el corte coronal, esta olistesis presente en la sección o en el segmento proximal de la columna lumbar y vemos cómo hay una estenosis de predominio foraminal. También podemos observar la subluxación facetaria, los cambios facetarios, los cuales son importantes en el desarrollo de esta patología. Y bueno, esto es la presentación del caso. Vamos a empezar con la definición de escoliosis. Antiguamente teníamos contemplado que una escoliosis era una deformidad en el plano coronal o en una radiografía AP mayor a 10 grados. Hay que entender que este término es un término únicamente descriptivo, pero no define por completo la escoliosis. La escoliosis es una deformidad tridimensional en la cual tenemos una curvatura, tenemos rotación y bueno, vamos a tener cambios también como cifosis. Si lo viéramos en los tres planos, AP, lateral y axial, vamos a ver cambios en todas las direcciones de la columna vertebral. Aquí en específico, hablando del adulto, podemos ver cómo afecta curvaturas ya distales. En estas características principales vemos que son distales las curvas. Ahí son diferentes definiciones. La clásica, una curvatura en la imagen AP mayor a 10 grados, pero también tenemos que contemplar ya en esta definición que es una deformidad tridimensional. En la epidemiología, lo que podemos observar, este es un estudio basado en el Medicare en Estados Unidos, se publicó en Georgia, y bueno, es de 2021. Ellos tomaron en cuenta 21 millones de personas al azar, de los cuales tenían una deformidad de la columna vertebral 25,000 personas, y podemos observar ahí que la gran mayoría de los porcentajes diagnosticados era entre los 65 y 74 años de edad. El que presenten una deformidad no nos implica que vayan a tener sintomatología, pero podemos ver la alta prevalencia que tienen estos pacientes o la población en general con una deformidad de la columna vertebral. Ya dentro de estudios específicos buscando la prevalencia de la escoliosis degenerativa del adulto, podemos observar este artículo publicado en Sydney en 2020, la prevalencia que encontraron ellos en un metaanálisis que fue del 38% en la población general.
Y bueno, como todos los han descrito, la mayor presencia es en mujeres y mayores de 60 años. Dentro de nuestra institución también se han realizado estudios de seguimiento, de prevalencia sobre la escoliosis y la deformidad. Eh, Aquí, bueno, es un artículo publicado por el Servicio de Cirugía de Columna del Instituto Nacional de Rehabilitación, como autor principal la doctora García, en el cual vemos una prevalencia de 87 casos por cada 100,000 personas en población general, siendo 72.1% afectando a la población femenina, y nos da un riesgo de 2.4 mayor de una escoliosis degenerativa del adulto. También hay que tomar en consideración que el 96% es una escoliosis moderada y únicamente el 3% se encontró como escoliosis leve. Ya dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, lo que tenemos que considerar es de que es una enfermedad degenerativa que va a causar una deformidad tridimensional en la columna vertebral. Hay una degeneración asimétrica, va a causar una carga asimétrica y por lo tanto va a generar una deformidad asimétrica. Hay que considerar que lo que más ha afectado inicialmente o lo que inicia con una afección son las facetas articulares, lo cual va a causar esta carga asimétrica, una deformidad tridimensional, y todo esto va a llevar a un conjunto de procesos patológicos que va a desencadenar cambios discales, una rotación, una pérdida de la altura asimétrica y va a llevar a inestabilidad. Esta inestabilidad va a ser progresiva y va a causar, conforme avance el tiempo, una mayor deformidad en caso de no ser tratada. Las características principales o la consecuencia que va a tener esta deformidad tridimensional del paciente va a ser espondilolistesis o listesis rotatoria y traslacional. Ya dentro del desarrollo del conducto lumbar estrecho, hay que entender que esta enfermedad es degenerativa, lleva a un conducto lumbar estrecho que puede causar tanto una compresión central como radicular. Son cambios circunferenciales alrededor de las estructuras neurales, por lo cual el cambio de las facetas, esta deformidad asimétrica, la hipertrofia facetaria, la degeneración discal, nos va a llevar a un proceso, como ya se explicó, de deformidad en la columna. Ya viéndolo desde un punto de vista menor, podemos observar que los cambios en los discos, los cambios ya en las proteínas propias de los discos van a causar una alteración, va a disminuir el condroitinsulfato, va a aumentar el queratinsulfato, va a causar degeneración en los discos, va a haber una deshidratación propia de los discos, la pérdida de altura discal, va a haber un abombamiento discal y bueno, va a haber un plegamiento ya con todos estos cambios degenerativos y de la altura y de la formación o de la forma de la columna de la morfología, plegamiento del ligamento amarillo y de las facetas articulares de las cápsulas. Se cambian la distribución de las cargas y bueno, va a haber una disminución o una inestabilidad en la capacidad de resistir la resistencia anterior, por lo cual se va a transferir en la columna posterior de la columna vertebral, lo cual va a favorecer o va a aumentar estos cambios degenerativos. Hay que entender que de forma propia la escoliosis causa este dolor mecánico por la deformidad que produce, pero también hay diferentes explicaciones del por qué causa el dolor radicular. Esto es por la estenosis o la compresión a nivel de las raíces, ya sea a nivel central o a nivel foraminal, lo cual nos puede llevar a un síndrome isquémico sobre las raíces, una acumulación de radicales, puede llevarnos a una congestión venosa, lo cual nos va a exacerbar esta sintomatología o nos va a producir esta sintomatología radicular. La historia natural de la escoliosis degenerativa se ha expuesto con una progresión evidente en los pacientes de 3 grados por año. Esto fue realizado en el estudio ya descrito por nuestra institución, en el cual había un aumento de 3 grados por año y bueno, los pacientes que presentaron un aumento más rápido o mayor eran pacientes que ya tenían una curvatura al diagnóstico mayor a 30 grados, una rotación apical mayor al 30%, una listesis lateral de 6 milímetros o más, enfermedad discal degenerativa en la unión 1 lumbosacra, osteoporosis u osteopenia. Esto es un punto importante debido a que muchas veces este diagnóstico se obvia o no se trata y vemos que la progresión con la expectativa de vida creciente puede ser grande. Signos y síntomas asociados. Se describen 3 tipos de signos y síntomas asociados. Unos son resultantes de la inestabilidad que está presente en el 60 al 80% de los pacientes, el cual se va a representar como dolor dorso-lumbar. Y bueno, esto es bien importante, no existe una correlación entre la magnitud de la curva y el dolor. Vamos a encontrar curvaturas con un COV en AP de 60, 80 grados y el paciente puede hacer sus actividades diarias con cierta molestia,
pero eso no nos implica que el paciente vaya a estar incapacitado o postrado. Hay pacientes que con curvaturas menores, con curvaturas de 40, 60 grados, tienen una limitación total a sus actividades. También están los síntomas asociados a la deformidad por cambios estructurales, lo cual nos va a llevar a una fatiga muscular. Hay que entender que esta patología viene acompañado de cambios degenerativos per se en la población, como es la sarcopenia, y además del tener que usar musculatura accesoria para lograr una postura erecta y mejorar la sintomatología, lleva a la fatiga muscular y lleva a cambios musculares. Y los otros son los ya descritos en la fisiopatología, en los cuales puede haber una estenosis raquídeo foraminal que se va a presentar como dolor radicular, que puede ser irradiado hacia las extremidades pélvicas, puede ser irradiado hacia la región glútea, y claudicación intermitente. Es importante aquí en este punto detectar si se trata de una claudicación intermitente o una claudicación a expensas de síntomas neurológicos y descartar por la presencia en mayores de 60 a 65 años que no sea vascular. Esto va a estar presente hasta en el 90% de los pacientes. Bueno, ya dentro de los estudios importantes a realizar para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, lo inicial son radiografías. Dentro de las radiografías es importante tomar radiografías panorámicas y del segmento. Aquí lo que podemos evidenciar son radiografías panorámicas, tanto en AP y lateral, y lo que podemos ver es cómo hay una deformidad en estas dos imágenes. De la izquierda pequeña es una escoliosis corta que abarca únicamente la región lumbar, y del lado derecho podemos observar una curvatura larga con una doble curvatura torácica y con extensión hacia la región lumbar. Ambos son pacientes mayores, pero la diferencia es de que una se trata de una escoliosis idiopática que se dejó un crecimiento, a un desarrollo a larga evolución, que puede causar sintomatologías o no, y la otra es una escoliosis degenerativa de novo, la cual se generó por esta inestabilidad circunferencial de la columna vertebral. Dentro de estos estudios, nuestra recomendación es siempre tener panorámicos, porque tenemos que valorar los parámetros pélvicos y el balance en el que se encuentran los pacientes. Los pacientes mayores tienden a cambiar sus balances sagital, coronal, además de que tienen modificadores en los parámetros pélvicos, ya que hay cambios patológicos en la columna vertebral. Podemos ver en las imágenes las dos de la izquierda, cómo el paciente en el plano coronal o en la imagen anteroposterior se encuentra balanceado. Es una imagen en la cual, aunque tiene una curvatura extensa o tiene una curvatura mayor a los 40 grados, vemos que el paciente se encuentra balanceado. Si tomáramos una plomada desde C7 hacia el sacro, vemos que el paciente no tiene una lateralización del cuerpo. En el plano sagital, lo que sí podemos evidenciar es de que aunque tiene una plomada adecuada, si calculáramos una caída de C7 hacia el borde póstero superior del sacro, vemos que se encuentra balanceado, que se encuentra dentro de un parámetro de 4 centímetros. Lo que sí vemos es de que hay una extensión de una cifosis toracolumbar, vemos los cambios degenerativos y vemos cómo en este caso requiere del auxilio para mantenerse en bipedestación. Ahora, si vemos las dos del lado derecho, ya se trata de una escoliosis idiopática del adulto, lo cual ya definieron como una idiopática del adolescente que se deja una larga evolución, y vemos cómo los pacientes tienen una mayor tendencia a estar desbalanceados. Vemos una simetría de hombros, vemos el hombro izquierdo, bueno, ahí en este caso es el derecho, en una mayor altura, vemos cómo hay una lateralización del cuerpo y una deformidad de la caja torácica. En el plano sagital vemos que también es un paciente que tiene una antepulsión del tronco, vemos cómo hay un desbalance sagital y la diferencia, y es importante tener a consideración estas imágenes panorámicas. Ahora, dentro de las radiografías importantes a tomar, en este caso de las patologías, son las imágenes de segmento, esto realizando en deflexión izquierda, deflexión derecha, lo cual nos va a permitir ver de una forma inicial si se trata de una columna que ya se encuentra anquilosada. Es importante esto debido a que el tratamiento puede variar según las características de la columna vertebral. Aquí lo que podemos ver es cómo hay una apertura del espacio intersomático en las imágenes inferiores al realizar una deflexión izquierda, lo cual nos arroja que probablemente podamos entrar a esos espacios intersomáticos y reducir con cajas intersomáticas esa deformidad. Otro punto importante en este en específico es el plano coronal es importante, pero los pacientes suelen permanecer balanceados. Es más importante tomar en cuenta el desbalance sagital. Aquí las dos imágenes arriba vemos del lado derecho
esta antepulsión del tronco, este desbalance positivo de 10.6 centímetros, y vemos que la plomada en el coronal cae justo sobre el sacro, por lo cual el desbalance sagital lo debemos de considerar muy importante para el tratamiento. Ya dentro de las radiografías complementarias que podemos pedir, que suelen observarse ya con las que se han descrito, son la altura de pelvis, altura de las caderas. Como lo he mencionado, se trata de una patología degenerativa en pacientes mayores de 65 años. La patología de caderas tiene una alta prevalencia en la población general, por lo cual un acortamiento, un desbalance de las extremidades pélvicas puede llevar a una deformidad o causar una progresión de esta enfermedad. Hay que entender que si se trata de una enfermedad que hay una patología combinada, tenemos que valorar bien por dónde vamos a iniciar el tratamiento, siempre considerando un tratamiento inicial distal. ¿Qué quiere decir esto? De las caderas, rodillas, dependiendo de la articulación que esté afectada. Pero siempre considerando y explicando al paciente que va a requerir un tratamiento o un probable tratamiento de cuestión de cirugía de columna. Aquí lo que podemos ver en las imágenes es cómo está el comparativo de las crestas ilíacas, del sacro y de la región supraacetabular, en la cual nos observamos que si hay un desbalance de las caderas, lo cual nos podría estar comprometiendo o exacerbando esta deformidad y haciendo una progresión más rápida. Otro estudio importante a considerar es la tomografía computarizada. En este caso, lo que podemos observar esta deformidad con concavidad izquierda es que ya tiene una formación de osteofitos. Hay un tabique óseo ahí que nos está exacerbando esto y que no nos permite una reducción. Esto nos permite ver de forma tridimensional los cambios degenerativos y poder hacer una planificación del tratamiento que le vamos a llevar a cabo al paciente. Además de que nos permite ver los elementos óseos que están comprometiendo la columna vertebral. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es esta deformidad del acuñamiento de los discos intersomáticos y esta formación de osteofitos, además de la listesis importante en los segmentos de 3-4, 4-5. Otro estudio que tenemos que tener en consideración debido a la presencia de sintomatología en los pacientes es una resonancia magnética. Esto nos va a permitir evidenciar tanto los cambios degenerativos en los discos como la compresión o estenosis a nivel foraminal, a nivel del conducto raquídeo. Aquí lo podemos observar de forma muy clara, como hay una estenosis completa del conducto raquídeo en todos los segmentos lumbares, hay formaciones quísticas, también hay una deformidad en el plano coronal con cambios del disco intersomático, de los discos intersomáticos de importancia. También lo que podemos observar es la sarcopenia, podemos observar esta disminución del volumen de los psoas, y bueno, podemos ya con esto planificar en casos específicos de pacientes mayores si se tiene que realizar una descompresión selectiva. En casos donde hay una inestabilidad, tenemos que valorar muy bien al paciente y el tratamiento que le vamos a ofrecer. Bueno, ya dentro de las clasificaciones se han descrito múltiples clasificaciones asociadas a la escoliosis degenerativa del adulto. Faldini describió una clasificación en 2006. La importancia de esta clasificación es que las divide en estables e inestables. Ya las estables tienen la formación de complejos óseos que van a estabilizar esta columna vertebral, y lo que se propone con toda clasificación es llegar a un diagnóstico, a un consenso y poder unificar criterios para diagnóstico, tratamientos. En este caso el tratamiento lo describen como que en caso de las estables se puede hacer una descompresión y una fusión y artrodesis dependiendo de la estabilidad de la columna, si es instrumentada o no instrumentada. En el caso de los inestables, ya se explica por una inestabilidad o una hipermovilidad de las facetas articulares y una degeneración discal, o puede ser en dado caso mixto. En estos casos lo que se recomienda es una estabilización quirúrgica y la descompresión misma. Posteriormente se han descrito otras clasificaciones. Otra de las clasificaciones es la descrita por Aebi et al, en la cual ya concentrados esta plática, las dos primeras son las que nos importan. La tipo 1 son una escoliosis degenerativa de novo, en la cual no había antecedentes patológicos en cuestión de la columna vertebral, no había una degeneración previa, se desarrolla con la edad y cambios propios de la columna vertebral y va a causar esta deformidad asimétrica de las facetas, posteriormente el disco y una estenosis. Y bueno, lo que ya les mencionaba, una escoliosis idiopática que se debe a larga evolución y lo cual puede producir una escoliosis degenerativa, una escoliosis idiopática del adulto, que ya es un tratamiento aparte. Luego, posteriormente, Schwab describió también la escoliosis degenerativa del adulto, describiéndola por segmentos.
siendo la tipo 1, la torácica, tipo 2, una torácica alta, tipo 3, una torácica baja, y la tipo 4 siendo una toracolumbar mayor. Existe una deformidad que también descrita por Schwab, es una cifosis larga, únicamente en el plano sagital. Existen unos modificadores, que son los modificadores lumbares y la oblicuidad L3, los cuales fueron tomados por Schwab. Posteriormente de que Schwab describió esta clasificación, ya en conjunto con la SRS, con la Sociedad de Escoliosis, se llevó a cabo otra clasificación de las escoliosis degenerativas, en las cuales se consideraban curvaturas torácicas aisladas, toracolumbares lumbares, una doble curvatura o una no mayor coronal, pero que sí tiene curvaturas en todos los segmentos. Ellos ya consideran como modificadores los parámetros pélvicos y los balances, ya llevando a un diagnóstico y a la posibilidad de un tratamiento uniforme. Ellos consideraron la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar para valorar la armonía espinopélvica, siendo lo normal menor a 10 y bueno, ya posteriormente a partir de 10 o más menos 9, ya considerando desbalanceado. También el balance sagital, esto siendo menor de 4 lo normal y ya considerando a partir de 4 anormal. Y el pelvic tilt también esta inclinación como 0 cuando se encuentra menor a 20. Ahora, dentro de esto ya descrito que se ha hablado de los parámetros pélvicos, se han descrito algunas otras técnicas para las deformidades de la columna vertebral. Una de ellos está realizada por un consenso europeo, bueno, el autor principal, Karl Gilgor, de Istambul, desarrollaron el Global Alignment Proportion, que es el GAP score, lo cual nos permite tomar en cuenta los parámetros pélvicos y la alineación sagital y la antepulsión del tronco prequirúrgica para lograr un mejor desarrollo del paciente postquirúrgico. Este nos predice las complicaciones mecánicas postoperatorias. Cuando el paciente se encuentra proporcionado, quiere decir que los parámetros pélvicos prequirúrgicos se encuentran en un balance sagital, en un balance adecuado y que no va a requerir un tratamiento con modificación quirúrgica de los parámetros. Una vez que hay una desproporción de los parámetros pélvicos que ya se encuentra con moderada o una desproporción severa, ya ellos nos arrojan los datos ideales por computadora de las modificaciones que tendríamos que hacer para llegar a una mejor corrección. Esto siendo los balances principales, el tilt pélvico y la lordosis lumbar. Y esto nos va a predecir el funcionamiento o las complicaciones postoperatorias en nuestros pacientes. Ahora, ya dentro del tratamiento tenemos que considerar, como todo paciente quirúrgico, primero tenemos que iniciar, bueno, electivo quirúrgico, tenemos que iniciar por un tratamiento conservador. La gran mayoría de los pacientes con un tratamiento conservador lo que se logra es mejorar la calidad de la musculatura, mejorar la postura, mejorar la alineación tanto en la bipedestación, sedestación, además de que con la higiene de columna logran tener ciertas actividades o les enseñan ciertas actividades para la movilidad y el realizar las actividades. Cerca del 80% de la patología lumbar cede únicamente con la rehabilitación. Ahora, en el caso de la escoliosis degenerativa del adulto, como se trata de una inestabilidad generalizada, ha habido artículos que publican que realmente el tratamiento conservador únicamente sirve para eso, para mejorar las calidades o la calidad muscular de los pacientes, pero como tal se va a requerir una estabilización de los pacientes. Este es un artículo de 2009 en el cual comparan el tratamiento quirúrgico con el tratamiento lumbar y se llevó a la conclusión de que los pacientes tratados de forma quirúrgica regresaron a sus actividades motoras antes y tuvieron una calidad de vida mejor a comparación de los pacientes tratados de forma conservadora, con tratamiento conservador, con infiltraciones, con terapias. Entonces, si es un buen tratamiento inicial, se debe tratar siempre inicialmente a los pacientes con rehabilitación, pero siempre explicarles muy bien que por la patología que están presentando van a requerir o pueden requerir un tratamiento quirúrgico. Ahora, dentro de los tratamientos quirúrgicos, ¿cuál es la función del mismo? ¿Cuál es la función del tratamiento quirúrgico en las escoliosis degenerativas del adulto? Mejorar la función, descomprimir las estructuras neurales y el restablecimiento del balance coronal y sagital. En este artículo publicado por la Escuela Coreana de Cirugía de Columna, podemos observar esas tres opciones, pero ellos también llegan a un consenso que siempre se debe buscar
el mejor equilibrio sagital en los pacientes, debido a que va a ser lo que nos va a mantener un paciente con menos estrés o menos fatiga muscular y va a permanecer con mejor calidad de vida. Ahora, ya dentro de los tratamientos quirúrgicos, bueno, el mayor exponente de la cirugía de columna, el doctor Lenke, ya participó en la exposición o en normar este tratamiento, en poder opinar sobre el tratamiento, y él lo divide en 6 niveles de tratamiento en la escoliosis degenerativa. El primer nivel es cuando hay un dolor mínimo, cuando es una claudicación, hay algunos osteofitos. Él propone que cuando no existe tanta patología, se puede tratar de forma aislada únicamente la descompresión, siempre y cuando no hay inestabilidad. Ya cuando pasamos un grado 2, en el cual puede haber o no dolor en la espalda, no hay osteofitos anteriores, hay una inestabilidad marcada, lo que se recomienda es una descompresión y artrodesis instrumentada. Podemos ver en las imágenes cómo hay una olistesis a nivel de 3-4, podemos observar cómo hay un acuñamiento del disco intersomático y bueno, lo que llevamos a cabo en la radiografía, podemos ver en el tratamiento que se llevó a cabo fue una descompresión y la estabilización instrumentada de la región comprometida. Ya cuando estamos en un nivel 3, donde hay claudicación, hay inestabilidad, una curvatura mayor, lo que tenemos que realizar es una descompresión y hacer una instrumentación de la curvatura completa. Aquí lo que podemos observar en las primeras 2 imágenes es que tenemos los componentes de inestabilidad, son pacientes sintomáticos y hay una curvatura mayor a 30, lo que se tiene que realizar es buscar el nivel donde ya por arriba no hay un disco afectado y hacer una instrumentación de la curvatura completa. Esto puede ser únicamente la descompresión, instrumentación sin una artrodesis o sin una modificación de la columna anterior de la columna vertebral o únicamente posterior. Aquí vemos que se hizo una instrumentación larga, se fue desde la región torácica extendiéndose hasta los ilíacos. Ya en el nivel 4, donde hay una deformidad evidente, donde hay una inestabilidad en los cuerpos vertebrales, donde hay una cifosis lumbar sin considerar la rigidez, vemos que tiene que hacer una reconstrucción 360 grados. En estos casos podemos ver cómo había una curvatura de 58 grados, la cual pasó a 24 grados, esto haciéndose una reducción con cajas anteriores, eh, realizando la descompresión y algunos tipos de liberación posterior. Aquí todavía leen que no nos describía el realizar osteotomías en la porción posterior de los cuerpos, de la columna vertebral, pero podemos ver cómo pasó de una cifosis de 29 grados toracolumbar a 56 grados de lordosis, lo cual es la indicación de este tipo de tratamiento. Ya en cuanto a los grados más severos, esto se trata de una cifosis larga que es flexible, podemos ver en las imágenes prequirúrgicas cómo hay una cifosis que se extiende desde la región torácica proximal hasta la región lumbar. Vemos cómo son instrumentaciones largas con una reducción completa y aquí lo que tenemos que hacer son valorar si los pacientes requieren osteotomías, esto porque se trata de una deformidad flexible. Aquí lo que podemos ver es que la curvatura principal es lumbar, lo cual ya por ser degenerativa va a requerir algún tipo de procedimiento invasivo nosotros de hacer la descompresión, liberación y puede hacer estas reducciones. Estas son curvaturas muy amplias. Y en los tipos 6, donde ya tenemos una fusión, una anquilosis de los cuerpos vertebrales, ya lo que recomienda Lenke es realizar osteotomías según lo requiere el paciente. Pueden ser osteotomías de grado bajo, unas tipo 2, o ya osteotomías grandes, como puede ser osteotomías tipo 5, tipo 6. Aquí lo que podemos ver es que era un paciente ya operado que desarrolló una escoliosis posterior, el cual estaba rígido, vemos a la flexión como no hay movilidad, y posterior a la cirugía vemos cómo después de hacer las osteotomías a nivel de la rigidez, mejoró, se retiró el material, se instrumentó y bueno, vemos cómo mejoró estos parámetros, vemos cómo previo a la cirugía tenía esta antepulsión rígida y vemos cómo quedó la plomada posterior a la cirugía, la cual ya prácticamente quedó C7 sobre la esquina postero superior del sacro. También aquí lo que podemos ver era lo que les mencionaba. El balance coronal en la gran mayoría de los casos permanece sin modificación o en el caso de la modificación no va a causar una gran alteración. También es importante no modificarlo de una forma importante. Si se logra una reducción, siempre y cuando no causemos alguna alteración en la región proximal. Ahora, dentro de las osteotomías descritas que se pueden realizar para los diferentes tipos de escoliosis,
Aquí lo que podemos ver es una tipo 1, es una liberación parcial de las facetas, lo cual nos va a permitir una corrección de 5 a 10 grados. Y bueno, esta es la corrección que podemos lograr. Es una osteotomía no tan amplia, es sin ninguna invasión hacia las estructuras anteriores y que nos permite una adecuada reducción. Ahora, se pueden hacer osteotomías tipo 2, las cuales nos permiten una mejor corrección, ya es una facetectomía completa, ya se liberan las estructuras posteriores y nos va a permitir una reducción mayor. Aquí es un ejemplo de una osteotomía, este es un paciente operado en el instituto, en el cual se logró una corrección prácticamente de 50, de 40 grados de este paciente, pasó de 71.5 grados a 24.9 en el plano coronal, únicamente con osteotomías tipo 2. Entonces, y en el plano sagital vemos cómo mejoró esta espalda plana, esta rectitud de esta espalda plana, a una lordosis fisiológica. Ahora, ya dentro de las osteotomías con una invasión anterior, tenemos las osteotomías tipo 3, que por definición son de sustracción pedicular, en las cuales podemos observar que se hace la resección de los elementos posteriores y se hace una cuña hacia el cuerpo vertebral, logrando una reducción de 25 a 35 grados. Esta es una imagen clínica de este procedimiento, el cual se realiza primero por una invasión transpedicular y ya se hace una descompresión hacia anterior. Y bueno, vemos la reducción que se puede lograr. Estas son imágenes radiográficas de esta reducción y vemos cómo mejoraron los parámetros. El paciente, aunque previamente ya tenía una cirugía, vemos cómo quedó con una espalda plana, con una pérdida de las curvaturas normales, tanto torácica como lumbar, y ya realizó una cirugía pues grande, con varias osteotomías. Se mejoraron estos parámetros con esta lordosis y recuperando la cifosis torácica. Ya osteotomías tipo 4, en las cuales hacemos una resección parcial de un cuerpo vertebral, quitamos pedículo, quitamos espinosa parcial superior, disco y llegamos a la plataforma superior, nos permite una reducción o una corrección de 30 a 40 grados y bueno, podemos ver las correcciones que se logran ahí en las imágenes prequirúrgicas, vemos cómo hay una espalda plana, vemos cómo se logró una lordosis fisiológica, cómo se pudo instrumentar y bueno, del lado derecho no compete a esta escoliosis, pero también se pueden realizar procedimientos de acortamiento. Podemos ver cómo previamente había ahí una destrucción vertebral y posterior a la cirugía se logró acortar ese segmento vertebral con una osteotomía tipo 4 y se logró una consolidación de este segmento, lo cual estabilizó la columna vertebral. Dentro de esta patología se han descrito que se puede usar ya sea un implante anterior en este tipo de osteotomías o se puede hacer únicamente este acortamiento haciendo una fusión intervertebral. Ahora, las osteotomías tipo 5 ya son osteotomías donde nos implica la resección completa de un cuerpo vertebral, el disco supradyacente e infradyacente, y esta resección del cuerpo vertebral en la mayoría de los casos nos implica que tenemos que dar un soporte anterior. Un acortamiento de esta magnitud nos puede llegar a plegar. En el caso del lumbar, el sacodural, podemos causar un pinzamiento de una raíz, por lo cual tenemos que hacer un reemplazo, tenemos que hacer una sustitución anterior del cuerpo vertebral y del soporte. Se puede llegar a realizar un acortamiento, pero no es lo recomendado. Aquí podemos ver cómo pasó de una espalda que se encontraba con una espalda recta, con una antepulsión del tronco, a una lordosis fisiológica. Podemos ver la malla anterior, vemos la reducción, y bueno, esta nos da una corrección del 40 al 60 grados. Y bueno, ya las osteotomías tipo 6 ya nos implica la resección de 2 o más cuerpos vertebrales, nos pueden llegar a hacer una corrección de hasta 60 grados. Aquí vemos algunas, este también es un paciente operado en el instituto, el cual pasó de una angulación de un COB torácico de 101 grados a un COB de 48.8 grados. Se puso la malla, se realizó la resección del cuerpo vertebral de 2 cuerpos y se logró esta reducción. Estas son imágenes transoperatorias de la reducción que se logró. Lo que se realiza es una descompresión circunferencial, se protegen los vasos, se realiza la resección circunferencial alrededor del saco dural del cuerpo vertebral y posteriormente se puede realizar la colocación de la malla, ya sea vía anterior o vía lateral o vía posterior. Aquí es una imagen explícita de cómo se realiza. Bueno, ahora, dentro de las deformidades de la columna vertebral, se ha debatido mucho sobre el tratamiento, si se tiene que realizar únicamente por posterior, si se puede realizar un tratamiento lateral, si tiene que realizar un tratamiento únicamente descompresivo. Este es un artículo publicado, bueno,
en el Korean Neurosurgery, en el cual lo que exponen es la contribución del colocar cajas anteriores o laterales previo a una instrumentación posterior. Aquí lo que podemos observar es la lordosis lumbar preoperatoria comparativa contra la colocación de la caja postoperatoria, la cual cambió de 36 grados a 48 grados y posteriormente a la instrumentación a 53.9 grados. Por lo cual en este artículo nos consideran que realizar una instrumentación vía lateral es eficiente debido a que nos permite una reducción parcial previo a realizar una instrumentación posterior de esta deformidad, lo cual es beneficioso debido a los pocos, el sangrado bajo, a todos los demás parámetros que nos permiten los abordajes laterales. Aquí vemos que los parámetros que nos mejoran de una forma importante al realizar la colocación de las cajas laterales previo a una instrumentación posterior es la lordosis lumbar, la armonía espinopélvica, la cual únicamente con las cajas laterales pasa de 22 a 8.1, lo cual ya nos habla de que se encuentra en armonía una vez colocadas las cajas. Posteriormente ya se realiza la estabilización posterior y bueno, quedan pacientes que quedan en un balance adecuado. También el lumbar que pasa de 38.6 a 24.1 nos está hablando que prácticamente podemos hacer la reducción desde la colocación de las cajas y posteriormente terminar lo que falta de reducción o terminar esta reducción por posterior y realizar la artrodesis. Otro artículo publicado en el Journal of Neurosurgery Spine, publicado en 2018, realizaba una comparación entre realizar abordajes posteriores aislados, colocación de cajas laterales y fijación posterior, instrumentación anterior y posterior, en el cual al final llegaron a cabo que no hay ninguna significancia en el balance sagital, no hay significancia en la cifosis torácica, no hay significancia en la lordosis lumbar, tampoco en la armonía espinopélvica, en ninguno de los procedimientos. Entonces, ellos lo que recomiendan es realizar el tratamiento según la experiencia y las condiciones del cirujano. Esto es porque no encontraron que hubiera diferencia en realizar los procedimientos. Bueno, actualmente también se tiene la tendencia a la mínima invasiva. Se han descrito diferentes artículos en los cuales ya se realiza correcciones de deformidades degenerativas de la columna vertebral por mínima invasiva. Se han descrito múltiples, se han realizado descompresiones aisladas por endoscopía, se han realizado descompresiones over the top, instrumentaciones percutáneas, y bueno, ellos lo único que llevan a cabo es de que son una técnica adecuada, que se necesitan más estudios para poder llevar a cabo un resultado final. Bueno, ya como para terminar esto, este es el paciente que les presenté al principio. Lo que nosotros optamos en este paciente fue realizar un abordaje lateral. Se colocaron 3 cajas intersomáticas por vía lateral lumbares. En general suelen ser de 45 milímetros, lo cual nos amplía esta columna anterior y esta tasa de artrodesis. La incisión de 6 centímetros sin ninguna complicación, un sangrado de 30 mililitros. Y posteriormente se realizó una corrección por vía posterior, la fijación y artrodesis. Aquí podemos ver cómo se instrumentó desde L2 hasta L5. Hay que recordar en la resonancia prequirúrgica que el disco sano se encontraba entre T12 y L1, por lo cual podíamos parar aquí, aunque muchos criticarían que se encuentra justo en la unión toracolumbar, pero se encuentra un disco sano, es un paciente que realiza sus actividades con cierta limitación. Posterior a la cirugía se logra una corrección, no del 100%, pero sí se logra una corrección de la holistesis, se logra una corrección de la altura intersomática, se realiza una descompresión de las estructuras neurales y el paciente evolucionó de adecuada forma, ya realizando sus actividades normales. Entonces, ya para concluir, para recordar de esta plática, bueno, la escoliosis hay que terminar, hay que ya olvidarnos del término de que es una deformidad en AP mayor a 10 grados, es una deformidad simétrica tridimensional, compromete los 3 planos, tanto axial, sagital y coronal. Es más importante el desbalance sagital que el coronal. El desbalance sagital es el que nos va a producir la sintomatología, es el que nos causa el estrés y la fatiga muscular, la antepulsión, y el coronal suele estar balanceado, suele haber una... El tratamiento conservador siempre lo debemos de considerar como inicial, aunque tenemos que tener considerado que puede llegar a ser quirúrgico, y en la gran mayoría de los casos, como les presenté en los artículos o en el artículo presentado,
los pacientes tienen una mejoría más temprana y pueden regresar a sus actividades normales con tratamiento quirúrgico. Y siempre explicar que el tratamiento quirúrgico puede ser desde una reducción y fijación posterior, una descompresión aislada, hasta osteotomías tipo 6, en las cuales vamos a hacer resección de varios cuerpos vertebrales, colocación de implantes anteriores y con una fijación y artrosis posterior. Bueno, el tratamiento quirúrgico, lo esencial es buscar descomprimir, estabilizar y mantener un adecuado balance sagital. Y bueno, la artrosis es primordial en el tratamiento quirúrgico. Lo importante aquí es mencionar, desde todos los artículos que se han publicado, se trata de una inestabilidad de la columna vertebral. En el caso de que se encuentre inestabilizada o que no esté estable esta columna, tenemos que tener una énfasis en la artrodesis, tanto posterolateral como si estamos haciendo una artrodesis anterior. Bueno, eso sería todo.